Hola amigos de ADN, aprendiendo de nuevo, una vez más en este espacio donde ustedes y nosotros aprendemos. Hoy tengo la oportunidad de tener a una invitada, una escritora joven ecuatoriana que nos va a contar un poco de sus libros y de su vida. Tenemos el día de hoy a Lucy Jara, estudiante de, ya egresada, estás por sustentar tu tesis Sí. en la Universidad, en la UTP, la Universidad de Loja. Es autora de dos libros principales, que de uno de ellos me interesa conversar y vamos a escuchar el de hoy, Canciones de Luna, en la Luna y Terapia Electroconvulsiva. Wow. 28 años, escritora nacional invitada a la Feria Internacional del Libro 2023. Lucy, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Estoy un tanto sorprendida porque este año sí que me ha tocado hablar de este libro. No pensaba, la verdad, pensé que iba a pasar desapercibido, pero estoy agradecida. Muy bueno, buenísimo. Gracias por aceptarnos la invitación y estar acá. Yo le escuché de Gallux, pues otro escritor que tuvimos en el podcast, que hablamos después de fuera de cámara, y me decía, ¿qué personas podemos invitar? Y me decía, mira, tengo una persona que hizo esto acá, y wow. No sé si empezamos por ahí, o primero vamos a empezar por la parte de, tú tienes 28 años, eres joven. ¿Cómo empezó el tema de la lectura y la escritura en tu caso? Empecé a temprana edad porque mis papás son profesores. Entonces, nací rodeada de libros prácticamente. Mi mamá es amante de la lectura y mi papá en cambio es muy exigente. Entonces, mi mamá, como era profesora, yo me crié prácticamente en la escuela. Era una bebé y mi mamá me dejaba, era con el señor que cuidaba el bar y yo crecí en la escuela. A los 2 añitos yo ya estaba por ahí en la escuela y quería estar con los demás niños estudiando. Entonces mis padres me compraban libros y la temática de ellos o la crianza de ellos eran: no veas televisión y lee un libro. Lees el libro y puedes ver televisión. Wow. Entonces tuve como ese crecimiento muy fuerte, de verdad estricto. Pero les agradezco porque, qué sé yo, tenías la obligación de leer, pero ya lo adquirí, le tomé mucho cariño, porque cuando era pequeña mi primer libro fue Alicia en el País de las Maravillas. Wow. Entonces, con ese libro seguí el mundo de la lectura, me volví demasiado, la palabra es muy nerd, porque yo ya pedía libros cada año para Navidad, era un libro. Y mi papá era feliz porque, ¿qué más quería un papá? O sea, ellos en principio te exigían que, tú quieres ver televisión, quieres hacer algo, vas a leerte un libro. Sí. Tú terminas de leer el libro y podías hacer la actividad. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta de que realmente esto como que me encanta? ¿Qué edad tenías? O sea, Cuando tuve 10 años. 10 años. Mi mamá fue el primer regalo que me dio, un diario. Okay. Claro que todas las niñas a esa edad empezaban con: querido diario, me enamoré de tal y tal cosa. Yo no. No sé por qué razón. Empecé a redactar lo que yo sentía. Pero no era con el querido diario, sino el día de hoy vi tal cosa y sentí esto. Lo hacía como una historia. Y me acuerdo que le contaba a mi mamá, porque recién estaba aprendiendo lo que era la escritura en un diario, y me acuerdo que mi mami me dijo: no te sientas mal. Eso es que te está gustando la escritura y quizás eso lo vas a desarrollar con el tiempo. Y dije, era una niñita, tenía 10 años y ya estaba en 8º de colegio. Entonces, ahí me pude dar... 10 años estabas en 8º de colegio, perdón. Sí. Estaba bastante adelantada. Sí. Sí, larga historia. Tú te graduaste a los 16, más o menos. 15, Salí 16. a los 15 del colegio y a los 16 estuve en primer año de medicina. ¿Medicina? Sí. Y estás terminando... No, o sea, pues sería vamos por esa parte, porque de medicina fuimos a... coméntame, porque estás estudiando comunicación social, me dijiste, y ahora poco. O sea, empezaste a los 15, a estudiar en la universidad, y 16 estabas haciendo ya carrera. ¿Qué pasó? A ver, coméntame esa parte. Mi papá quería que sea doctor igual que mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3 conmigo, yo soy la menor. Tú eres la menor. O sea, todos quieren que sean doctores. Y querían armar una clínica de los Jara. Yo no, fui la ovejita negra. Estuve hasta 3er año de medicina. Le di el gusto a mi papá de estar hasta 3er año de medicina, sacaba buenas calificaciones. Hasta mayoría de edad, más o menos. Sí, hasta cumplir 18. hasta eso, quería hacer eso. Y de ahí me acuerdo que le dije a mi mamá que puedo seguir para yo publicar un libro, porque ya tengo todo escrito desde los 10 años. Quiero publicar un libro. Y mi mamá me dijo: tienes que seguir una carrera. Y me acuerdo que le dije: ¿qué carrera siguen los escritores? Y mi mamá me dijo: ¿por qué no sigues periodismo? Te va a ayudar para aprender más de la redacción. Quizás te guste un poco el periodismo. A mí me gusta, hija. Y fue como que, ok, voy a seguir periodismo. Estuve aquí en la Católica
En Guayaquil. en Guayaquil, y estuve estudiando literatura y periodismo. ¿Dos carreras? Sí. Ok. Pero por mi estado de salud no pude graduarme, llegué hasta 5º año de aquí de la Cato. Ya me hubiera graduado, pero me retiré, homologué las materias de aquí y por eso ya estoy a punto de graduarme al fin en la UTPL. Ha sido un proceso, ha sido Sí. toda una historia, Sí. ¿no? O sea, es una historia. Sí. O sea, poder graduarte, tener tu título de Ujú. licenciatura en comunicación social. Terminé Bueno, ha ahora ayudado, comunicación, ha ayudado sí. bastante Muchísimo, la carrera sí. para poder hacerte la escritora que eres hoy. Sí. Voy entrando en la materia, porque bueno, le pregunto a la gente por qué elige lo que elige. Entonces, por qué elige la carrera que quiere. Entonces, claramente lo tuyo es literatura, el tema de las letras, te gustó desde los 10 años, ya tenías claro de que te encantaba escribir. Sí. La duda es esa, bueno, entonces pero voy por la parte ya del libro. El primer libro que escribes es terapia o es el... Canciones en la luna. ¿A qué edad publicaste este libro? Tengo ahorita 28, fue en pandemia, hace 3 años. En pandemia, en 2020. Sí. Ajá, En ese momento publicaste este primer libro. sí. Pero el que ha tenido más como resueno ha tenido que ver esta terapia. Ajá, sí. Podemos entrar en ese detalle Claro. porque es una historia de vida particularmente. Ambos. Ambos. Sí. Bueno, coméntame primero entonces el de la luna. Canciones de la luna. Bueno, ese libro es una recopilación de todos mis diarios. De acuerdo. Desde 10 años hasta 20. ¿Tú tenías guardado todos tus diarios? Sí. O sea, 10 años guardados tus diarios, wow. Atención, yo mi agenda las he botado. ¿Ves? Sí, es que quería algún día publicar todos esos. O sea, a los 10 años tenías eso. A los 10 años tenía claro que quería escribir. Atención los padres. ¿No? Sí, y quise hacerlo a manera de mostrar los escritos de una niña, que es infancia, lo dividí en eso, infancia, adolescencia, universidad y presente, porque cada etapa de mi vida fue muy diferente. Entonces quise que la gente viera el crecimiento de una niña. No es la típica crianza o la típica crecimiento donde se ve que la niña puede, no lo sé, tiene un grupo de amigas, experimenta cosas lindas como siempre se ven que se van de fiesta y todo. Yo no. Mi experiencia de vida fue totalmente diferente. Entonces quise mostrar esa parte a las personas y quizás encontrar un grupo de personas que se identificaran con ello y no sintieran lo que yo sentí en un determinado momento, que era la bichito raro del grupo del colegio. Eso quise demostrarles a los chicos. Tú eras la que leías, tú eras la que no salías, que estudiabas mucho, te dedicabas a lo tuyo. Sí, la que me criticaban por esa razón, me hicieron bullying por esa razón y quería que los chicos no se sintieran mal. O sea, traté de decirles, oye, yo pasé por eso, estoy aquí, tranqui, todo pasa. Y bueno, es importante. Hoy quizás el momento es distinto, ¿no? Porque hoy en día, hace pocos años, pues como el tema del bullying tiene mayor repercusiones, ¿no? Sociales, ya como que ahí las familias, las instituciones educativas, los gobiernos le dan más atención al tema del acoso. Hoy quizás es más difícil llevar este proceso, ¿no? En el sentido de que se aplique el bullying, que hay más sanciones. En aquel momento no. No era tan, No. era como que más normal, era muy normal, Era normal que eso. realmente acosen a una persona por cómo se vestía, cómo se comportaba. Sí, Y ese libro es una recopilación de esas anécdotas, Sí. para que la gente se identifique. ¿Y por qué Canciones en la Luna? ese tema quizás no iba con lo que escribí ahora y lo armé, pero tenía que cumplir el deseo de mi yo de 10 años. Tú ya tenías claro que se iba a llamar el libro Canciones en la Luna. Yo me juré y perjuré que tenía que llamar el primer libro, sea de lo que sea, Canciones en la Luna. Ah, buenísimo. Wow, 10 años. Me sigo sorprendiendo, la verdad. 10 años uno está en otro patín, en mi caso, ¿no? Pero bueno, voy avanzando entonces realmente a la historia que me llamó la atención. Esta terapia electroconvulsiva. Puedes decirle electroshock también. Que electroshock es el término, pero tú le pusiste terapia electroconvulsiva. ¿Por qué? Y podemos hablar de la historia, por qué te llevó a escribir este libro. Ese es en base a lo que yo viví en hospitales psiquiátricos, pero no desde el punto de vista como, no es por criticar, de hecho yo leo también ese tipo de libros, cómo romantizan la salud mental dentro de los hospitales psiquiátricos. No es como vemos en las novelas o las películas, porque no es así, para nada es así. Entonces, hay muchas cosas que los médicos ocultan dentro de estos centros de rehabilitación para pacientes. Y una de mis metas cuando yo salí de ahí era decirle a los chicos que no es un lugar tan seguro
aún así que los padres pagan por la seguridad del paciente, no lo es. De hecho, puse el tema porque es una de las cosas que más me ha dolido en la vida, que a mí me aplicaran una terapia que ya no se debe de aplicar en el campo médico, ni en el campo de la psiquiatría, que son los electroshock. Porque a mí me hicieron 4 terapias sin el consentimiento de mis padres y sin mi consentimiento. Me la aplicaron, eso fue tortura, yo casi pierdo la dentadura. Literalmente todo lo que a mí me gustaba, memorizar las cosas, yo ya no puedo hacer eso. Yo pierdo rápido la memoria y tengo que tener casi todo grabado. Y ahora me sirve mucho escribir porque es una forma de recordar lo que yo vivo cada día. Porque siento que en cualquier momento lo olvido. Y me ha pasado, me he perdido, como que en donde estoy, qué estoy haciendo y rápido tengo que buscar el teléfono y ver lo que hice hace 5 o 10 minutos. Quizás ese proceso no les suceda a todos los pacientes, pero sí tienen ese efecto secundario muy dañino en la mente de las personas que lo aplican. Puedo preguntar, si Claro. lo quieres lo respondes. ¿Cómo llegaste a ingresarte en el hospital? Intenté quitarme la vida muchas veces. No es algo de lo que me... Pero hablas del libro de eso. Exacto. Podemos identificarnos, podemos hablar. Claro. Porque muchas mujeres, hoy, muchas chicas más que hombres, no más, pero hoy en día la tasa de suicidio adolescente y juvenil es alarmante en el Ecuador y en el mundo. Y tú lo has pasado. Creo que la escritura fue para ti una manera de poder Me refugiaba y me salvó. de salvarte la vida. Pero podemos hablar de eso. ¿Qué pasaba en ti? ¿Tiene que ver mucho lo que pasó en el colegio? ¿Qué te llevó a ese momento depresivo, entendería yo? Tengo depresión desde que tengo 9 años. Okay. Muy pequeña para mi edad. Pero son traumas adquiridos. Demasiados traumas que yo tuve cuando era una niña. Eso desarrolló en mí el trastorno límite de personalidad que yo tengo. Lo cual, aquí en Guayaquil, porque fue mi primera, cuando yo me internaron aquí, me maldiagnosticaron con esquizofrenia. Por el hecho de que cuando uno tiene la personalidad límite, al menos en mí, se desarrolló también el escuchar voces, o a veces cuando estoy demasiado alterada, tiendo como que a ver visiones, alucinar. Y cuando yo le dije eso a un médico, me dijo, esquizofrenia. Y yo, no, porque no estoy a cada rato que las personas me van a lastimar ni nada de eso. Si lo hubiera tenido, ok, lo hubiera aceptado, hubiera seguido un tratamiento, pero no. Entonces, también eso redacto en el libro. Cuando es la persona mal diagnosticada y el efecto que tienen las pastillas en la... ¿Te medicaron? Claro, y fui mal medicada y mal diagnosticada. ¿Y ese proceso te duró? ¿Sigues actualmente en algún tratamiento? Estoy solo con psicoterapia. Psicoterapia. Y cuando tengo recaídas es solo que tomo un antidepresivo. Pero eso es ya que de verdad tocar fondo. Porque con la psicoterapia me estoy ayudando para controlar mis emociones, mis altos y bajos que tengo. Imagino que eso te ha llevado igual a investigar, ¿no? Hoy hay mucha información de la neurociencia, ¿no? Creo que ayuda muchísimo a temas de la salud mental. Sí. En el tema de salud mental, ¿cómo nos ves? A Ecuador, a Guayaquil y el mundo, ¿cómo lo ves? A Ecuador. ¿Cómo lo ves? Empezamos por Ecuador. Le falta mucho. Falta mucho. Sobre todo si me preguntas en el tema de hospitales psiquiátricos, les falta muchísimo. Estamos años atrás. Sí. De lo que falta, de lo que hay en el mundo, porque Sí. realmente la salud mental ya se ve como una necesidad, sabiéndolo como tal, superficialmente ya vemos que las personas tienen este interés de que ya no es como antes, y hay una preocupación de las personas en sí, de la generación de los centennials, los millennials, tienen una preocupación respecto a, no, la salud mental sí es importante, mis emociones son importantes, el maltrato físico, mental, psicológico, todo tiene un impacto respecto a cómo me voy a comportar más adelante. O sea, tú me dices claramente, es un ejemplo de que hay repercusiones del tiempo atrás que repercuten inclusive hoy en día. Sí. Ahora poco estoy terminando de leer el libro de Marian Rojas Tapeus, una escritora, una psiquiatra clínica, y hablaba justamente de cómo importan las emociones y cómo impactan, hasta cambian la estructura del cerebro. Sí. Pero bueno, quiero ir indagando un poco más porque la historia habla de una escena, no sé si recuerdo, tú me la explicarás mejor. Hay un momento puntual de esta historia que me mencionaba, que tú lo puedes aclarar, que para ti, no sé si fue la primera terapia. En el libro mencionabas algo respecto a la primera terapia que tuviste, la primera tuya. ¿Cuál fue tu
tu impacto? ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? La primera me sentí engañada, porque a mí me dijeron todo lo contrario de lo que yo iba a vivir. Me dijeron que solo iba a sentir un dolor de 5 minutos y que iba a recordar todo, porque cuando uno se despierta, porque lo hacen convulsionar, en 10 minutos convulsiona a la persona. Y uno pierde la memoria, queda en blanco. No conozco, ni siquiera uno sabe cómo se llama. Y a mí me costó volver a recordar incluso mi nombre, recordar el rostro de mi mamá, porque mi mamá estaba presente ahí cuando desperté. Fui engañada, eso me sentí, engañada. Me costó 3 horas recordar todo y no fue mi mente de Lucy. Cuando desperté yo sentí que ya no era Lucy. Sentí que me habían robado algo muy importante para mí. ¿Y lo sientes aún? Sí, ya no creo que puedo recuperar eso. Trato con terapia, con ejercicios, pero siento que ya no. Y lo pude descubrir por un tratamiento en el que estaba. El cerebro humano tiene una cierta cantidad de neuronas. Y cuando a mí me hicieron un examen en el cual sí me dolió mucho, me deprimí de hecho, yo tengo ya el 12 o 25% de las neuronas que están muertas. Y eso me afecta a mí. A cualquier ser humano le va a afectar. Eso es lo que provocó. El impacto de la terapia, en electroshock. Sí. Que las mató, básicamente. Uh-huh. Bueno, es como una historia impactante, la verdad. Que a mí quería escucharla, disculpa, no es por el morbo, simplemente es que porque hay mucho que indagar en el tema emocional, en el tema de las personas. Hablo como padre, ¿no? ¿Cómo tus padres se dieron cuenta inmediatamente de tu situación? No. Porque tú me decías de los 9 años me sentía yo en ese estado. ¿Cuándo realmente tus papás prestaron atención? ¿Cómo se dieron cuenta ellos? ¿Tú conversaste con ellos y ellos se dieron cuenta? Cuando boté la carrera de medicina. O sea, años. Sí. Pasaron muchos años. ¿Cómo se dieron cuenta? Tú le dijiste, me pasa esto. Porque bajé de peso, caí en anorexia, Okay. vomitaba y ya era obvio mi peso. Y usaba solo ropa manga larga. Aunque sea calor en Machala, aunque igual es el clima parecido aquí a Guayaquil. Y... qué calor. Y ya era demasiado obvio que yo no quería usar prendas cortas, de manga, ni nada. Entonces, yo tengo cicatrices. A veces, a un tiempo determinado, me daba mucha vergüenza andar en público así. Pero ya empecé a aceptar que son parte de mi historia. Puede que algunas personas me tilden como emo, que se quedaron en esa época de que las personas se cortaban y no. Yo literalmente me empecé a cortar a los 9 años y yo no tenía internet ni acceso a nada de eso para saber que yo era una emo ni nada. Yo empecé a lastimarme para poder sentir paz y sentir que botaba todo, desfogaba todo. Yo no pensaba que eso era autolesionarse. Y mis papás no lo sabían. Una sola vez, cuando tuve 11 años, traté de hablar con mis papás. Pero mi papá es muy a la antigua, de los que te dicen, es solo una etapa, tranquila, va a pasar. Lo digo así porque a mí me hizo así. Entonces, para un chico, un adolescente, escuchar eso de su papá, es como que, si él me lo está diciendo, quizás me lo creo, es una etapa. Es una afirmación. Lo creí, me callé y viví toda esa etapa de la adolescencia hasta mis 16 años, 17, casi 18, porque ahí boté la carrera. En silencio, sufriendo en silencio. Y yo tuve que pedir ayuda a un profesor de psiquiatría en la universidad. Y como él conocía a mis hermanos, porque ellos se graduaron en la de Machala, les dijo a mis hermanos, ella está tomando fármacos. ¿Tú lo hacías, o sea, ese momento, eso llegó y tú clínicamente o te estabas automedicando? No. Y estabas con Con un psiquiatra. Entonces, pero él era pero como... nadie sabía. No, él era como mi tutor, porque él sabía que mi papá no aceptaba. Entonces yo tuve que recurrir a la ayuda de un profesor para poder permitirme en ese entonces, porque era menor de edad, ir a la farmacia y comprar estos fármacos, porque son fuertes. Uh-huh. Sí, yo hago aquí yo solamente alguna vez el traumatólogo me mandó por un tema de la espalda, por un tema de descanso, en un relajante muscular. Solamente eso, y eran por 7 días.
y en ese momento me di cuenta cómo se puede ver un adicto, porque la sensación es increíble, porque me descansaba y no sentía dolor, y los antidepresivos producen también este tipo de situaciones, ¿no? Te dan alteran en la conducta, como las drogas, terminan siendo, son drogas, básicamente, son drogas. Pero hay dos cosas que quisiera retomar, la postura que tú hablaste de tus padres. ¿Qué lección tú sacas de tus padres? ¿Qué cosas decir, qué cosas mantener, qué cosas no mantener? Porque aquí te van a escuchar padres y definitivamente este video me encantaría que lo vean adolescentes. Pero ¿qué cosas tú decir? Hablando de que tus padres, pues, entendería que en este momento ellos entendieron que quizás no todo no se hizo tan bien, ¿no? Pero si hay cosas que aprender y podemos enseñar, tú dices, mire, quisiera que los padres tengan atención a esto, tengan atención a este tema, mantengan esto, pero prestenle más atención a esto. Como a mi papá le dije, sobre todo a mi papá. A los que son chapada a la antigua, como dirían. Primero es el diálogo, permitir que los hijos se sienten y escucharlos, aunque suene un tanto a berrinche o a que es solo una etapa, escucharlos. No pierden nada 5 o 10 minutos, no se les va a acabar el tiempo por escuchar algo que su hijo le está diciendo. Aunque sea algo tonto en su mente y que diga, cuando yo tenía tu edad, yo lo podía enfrentar. En realidad, cada generación es muy diferente y siento que cuando un hijo va y acude a su padre es porque le tiene confianza y espera de él no solo una palmadita, sino vamos a solucionarlo juntos, vamos a buscar una solución juntos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? No dejarlo a la deriva, porque ahí es donde un adolescente toma las peores decisiones en su vida. Bueno, la ausencia de los padres, de alguna forma. Por más que estén presentes, esa ausencia emocional, esa conexión que debe generar en la adolescencia, sobre todo. Y lo que pasa es que, aquí doy una aportación, el adolescente tiene una reacción de boca hacia afuera en la que no quiero tenerte cerca, pero de corazón, de boca para adentro del corazón, te necesito más cerca que nunca. Y quiero rescatar también la parte del profesor, porque esto es aprender de nuevo y seguramente este video también son para educadores. Esta parte del docente me pareció interesante. ¿Cómo fue esa relación con tu maestro? Porque debe haber una buena relación para poder generar toda esa química en la que se puede involucrar más allá de su rol de maestro. ¿Era tu maestro? ¿Era cátedra de...? Cátedra de la universidad. O sea, y fue más allá, o sea, pudo conversar contigo. Hasta ahora tengo contacto con ese docente. Le guardo un cariño especial. ¿Qué rescatas de ese maestro? ¿Qué rescatas del maestro en sí? Porque esas cosas el maestro debería mantenerlas, porque podemos decir que te ayudó a salvar la vida. Sí. Sí, ok. ¿Qué rescatas? La primera palabra que a mí se me vino cuando él accedió, empatía. Primero fue empático, escuchó a un alumno, no lo vio como el típico, está sentado ahí, a mí no me importan los problemas de ese chico o chica, sino que fue más allá. Se interesó por el comportamiento de sus alumnos, analizaba a sus alumnos. Mi profesor, recuerdo que no solo a mí, era con todo el grupo de 35 estudiantes que él se ponía a analizar a cada uno, el comportamiento que tenía. ¿Estás estudiando? Y era como que ellos están bien, ellos están bien. Pero analizó mi comportamiento desde un principio. Yo era la chica, no me gusta, creo que solo yo me lo puedo decir, era la chica más rara del salón. Solo yo puedo decirme. Era la chica más rara del salón. No quería hablar con nadie, sentía que todos se me iban a burlar de mí. Yo ya no quería volver a pasar lo que yo viví en el colegio. Entonces estuve como a la defensiva, me blindé. No quería tener amistades, solo iba a la clase, más nada, salía de ahí. Y el profesor me tomó cierto cariño porque sí seguía siendo buena estudiante, pese a que no me gustaba, pero seguía siendo buena estudiante. Entonces fui ayudante de cátedra de él. Esa fue como que para poder conectar con el profesor y viceversa, él conectar conmigo. Vio que tenía interés en el tema de la salud mental, porque yo empezaba a preguntar en clases sobre el comportamiento del cerebro humano. Recuerdo que solo pasaba hablando de eso, mis compañeros, yo los tenía hartos. Pero yo quería entender más allá, porque quería entenderme. ¿La clase de qué era? Era de anatomía. Y yo era la típica que no hablaba de anatomía, sino que alzaba la mano haciendo otras preguntas. Cansaba. Pero era mi momento para descubrir. ¿Y él era psiquiatra de profesión? Él era psiquiatra. Entonces era mi momento. Y recuerdo que él accedió a ayudarme porque yo ya estaba muy al borde de cometer muchas locuras a esa edad.
¿Sentías, o sea, ganas de quitarte la vida? ¿Sentías? Sí, ya era muy obvio. Y estaba en ese entonces, 18 años, Anorexia me pesaba dijiste también. 34 kilos. Wow. O sea, Sí, y usabas toda ropa grande. grande para que no se notara. Y él se dio cuenta de todos los patrones. Me imagino que para él fue muy sencillo el tema de psiquiatría. Él solo esperó a que yo acuda a él. Se acercara. Porque básicamente creo que es eso, ¿no? Pedir ayuda. Creo que el paso es pedir ayuda. Eso es lo más difícil, ¿no? Eso es lo más difícil. Pedir Uno ayuda. no, a veces, o al menos en mí, yo sentía que iba a volver a ser juzgada si pedía ayuda. O iba a escuchar como, inténtalo tú, busca tú la O sea, solución. fue muy marcado el tema de tu papá. El tema de que Demasiado. vas a pasar esto. O sea, te marcó a los 11 años, dijiste que pasó eso, más Sí. o menos. Wow. Yo me encuentro impresionado porque soy padre de 2 niñas y trato de entender, claro, creo que los padres hoy somos distintos en el sentido de cómo nos acercamos con otra postura. Yo, mi papá fue marino, o sea, como que uno dice no puede repetir estos espacios. Mi papá era muy rígido y yo me di cuenta que a veces cuando uno, aquí voy a compartir un tema, ¿no? Cuando uno se casa, pues comparte con otras familias y la familia de mi esposa era, o sea, es como que todos son abrazos, todos son besos y yo vengo de una familia militar, o sea, de una familia como que muy, o sea, donde todo es buenas tardes, tomen asiento, todo ordenado, todo limpio, ¿sabes? Entonces, y la familia de mi esposa, pues, saludos a mi esposa, a la familia de mi esposa. Es muy chévere, o sea, que otra como que te abrazan y yo como que, o sea, como que no estás acostumbrado al abrazo, pero ya, ok, chévere, te hacen sentir bien. Tú me decías, tu novio, no sé cómo, es completamente distinto a ti o... De hecho, él se sorprendió porque tuve la primera reunión familiar en toda mi vida. Él no lo en la creía. de él, con él. O sea, con o él. Y en mí sería la primera reunión familiar que yo tengo. con la familia de él. Sí, pero en mí también. Yo nunca he tenido una reunión con mi familia como tal. Entonces, cuando yo le dije, oye, me No te sentí creo. muy bien, no puedo creer en una mesa que quepan tantas personas y estemos compartiendo esto. Para él fue nuevo, porque yo estaba súper feliz como una niña chiquita, así, ¡ay, vamos a comer! Y era un momento tampoco para festejar, porque no era un momento de festejar. De comer nada. Pero se reunió la familia previo a un momento de dolor. Entonces, para mí igual eso fue una reunión familiar y yo lo disfruté, pero él compartió esa emoción conmigo porque se dio cuenta como que, Lucy, de verdad me está diciendo la verdad. ¿No has festejado nada con tu familia? Y yo, no. ¿Fotos familiares? No. Fue como que para mí súper normal decirlo, genial. Y conocer a una persona así y que me haga parte de la familia de él y que la familia de él también me acepte como soy yo, ha sido muy lindo. De hecho, se lo he compartido. Conocer la historia un poco. Ya la conoce toda. Okay. No me gusta, o sea, es mi primera pareja y tampoco me gustaría como que ocultarle lo que soy yo. A mí me gusta que me acepten por como soy y si él quería estar conmigo tenía que saber todo de mí. ¿Te conocieron por la universidad o se conocieron por la literatura? Es gracioso. Nos conocimos por redes sociales por un amigo en común que fue mi profesor. ¿El mismo profesor que estamos hablando u otro? Otro, de aquí de la Católica. Ah, ya. Bueno, realmente yo estoy impresionado. Y te agradezco de antemano que te hayas podido mostrar tan abierta y tan honesta con todos estos espacios, porque tu valor probablemente te lleva a escribir un libro y te permite impactar. Tú me dices, no esperaba que tenga ese impacto, pero a mí me impacta. O sea, imagino que adolescentes, hombres, mujeres, niñas, señoritas, varones inclusive, todo tipo, se pueden identificar porque hoy en día vemos como esta situación, la intoxicación de información en las redes también hacen que las personas, los jóvenes pierdan valor, las familias, la despromoción de las familias, hacen que tengan estos momentos de no valgo nada, o sea, y hay un suicidio, un nivel de suicidio increíble. Alto. No sé si tu libro era enfocado más para los jóvenes o decías, no, esto es para todos. Va para todos. El Lo primer escribí. libro sí era para jóvenes, pero este libro Hiciste enfocado en un lenguaje general. todos pueden entender. Y lo que a mí más me sorprendió fue que no, los que más leyeron al principio eran padres de familia. En la feria del libro yo no soporté de que tenía que estar hablando con padres de familia que me decían, espero ver a mi hija como tú lo estás ahora. Me abrazaban,
mándame la dedicatoria para mi hija, pónmele unas palabras lindas. Y yo me sentí, no sé, bendecida, pero al mismo tiempo con una presión de, ¿y si hago mal algo? ¿Y si estoy haciendo mal? La típica que mi mente me juega. Pero tuve amigos, en ese entonces estaba con mi enamorado, pero tenía amigos, buenos amigos, cosa que no la había tenido antes. Y di la oportunidad de poder empezar esta, no sé, aventura con todo lo que está pasando y aceptando lo bueno, porque soy súper buena para juzgarme y no aceptar las cosas buenas que pasan en mi vida. ¿Todavía estás trabajando en eso? Sí. Las terapias psico... ¿Cómo se llama? ¿Terapias? La psicoterapia. Psicoterapia. ¿Y eso estás trabajando todavía? Sí. Y sigues trabajando en ti. Creo que todos seguimos trabajando. Somos productos moldeables toda la vida. Creo que todos estamos en su proceso de mejora continua. Quisiera, no sé si alguna última reflexión que quisieras, hacemos llegando al espacio final de este episodio. Se ve muy rápido, la verdad que es una historia, creo que nos podemos quedar conversando mucho más tiempo porque imagino que quedan muchas cosas fuera. El libro, hay 2 libros que tiene Lucy. El primero, Canciones en la Luna, y el segundo, Terapia Electrocompulsiva. Son libros que ya están en difusión. No sé si tienes algo más que viene en camino, algo que estés preparando, o dices, hasta ahorita estoy simplemente llevando a mi persona. Bueno, en cuanto a este libro, se va a traducir al inglés. Okay. Y va a estar en la Biblioteca Pública de Nueva York. Algo que todavía, como digo, no lo sigo creyendo y no lo sigo aceptando, pero es algo bueno. Estoy nominada a un premio, el libro, en Los Ángeles. Se vendió mi libro en Guadalajara, cosa que tampoco lo creo porque no es tan aceptado aquí, pero en otros países sí. Y eso me ha motivado para poder seguir trabajando en un libro que decía, no lo voy a sacar, voy a dedicarme ya solo a mi carrera. Y estoy trabajando en un tercer libro que de hecho con mi editor ya lo estamos revisando. O sea, está vendiéndose afuera y no aquí, o sea, como que... Sí. Bueno, mucho desafío todavía. Podemos hablar otro tema de Ecuador y la literatura, ¿no? Producir otro tema. Pero te deseo realmente éxito como ecuatoriana, que tengas mayores éxitos y que tengas una vida llena de bendición. Gracias. ¿Unas últimas palabras? Por favor, no se queden con el miedo, no dejen que el miedo lo consuma y pidan ayuda. A veces no siempre se va a encontrar la ayuda en casa. A veces un amigo, o como yo digo, mi ángel guardián, no estuvo dentro de casa, estuvo fuera. Y fue una persona que no me conocía de nada. A veces esas personas que las vemos tan simples nos pueden salvar de un abismo tan grande. Y abraza. Si lo ves muy callado, abrázalo. Si lo ves triste, abrázalo. Un abrazo creo que puede salvar, ¿no? Salva mucho. Yo no quiero despedirnos, acá está, sin antes que puedas irte con un detalle de nosotros, el equipo de ADN. No sé, una tacita para ti, para que nos recuerdes. Este ha sido un detalle especial del equipo para ti y realmente yo lo he disfrutado. Con una impresión de realidad como padre y como joven también, pero principalmente como padre, puntos de reflexionar. Me siento agradecido por este tiempo. La verdad que he aprendido de nuevo ciertas cosas como padre. Entrando con mi hija mayor, pues ya está entrando a la adolescencia y o sea, las edades que revelaste son edades claras, 11 años también. Así que me deja mucho que aprender todavía. Te agradezco, Lucy, por haberte abierto, siendo muy espontánea. Felicidades por tu premio. Gracias. Y por los premios que puedan llegar. Increíble, una ecuatoriana en el mundo. A todos los que nos escuchan, nos ven, esto ha sido Aprendiendo de Nuevo y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.